students. Welcome to part 3 of this class of Wednesday, 10th of June, which is the second part of the great review of the whole year. One of your partners, one of your classmates has asked me a question. Una de vuestras compañeras me ha comentado que en algunos casos se ven los subtítulos en automático en el ordenador y que debido a que yo hablo en español y en inglés, aquello es muy confuso porque YouTube intenta hacer los subtítulos autogenerados y claro, en español se entiende, pero en inglés aquello queda horrible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desactivar los subtítulos. Si miráis bien vuestra pestaña de YouTube, aquí tenemos el play y el pause, aquí tenemos el sonido, esto entiendo que es para darle para adelante, bueno, para darle al siguiente vídeo. Aquí podemos controlar la resolución, que le podemos poner HD, 4K, en 4K no lo pongáis, que se van a ver los picos del suelo o algo así. Y aquí tenemos los subtítulos, que son autogenerados, porque a mí no me ha dado tiempo a aprender a hacer subtítulos. Entonces, si los subtítulos resultan confusos, solamente hay que apagarlos. Normalmente están desconectados en automático, pero hay gente a la que le salen en automático. Entonces, hacéis clic o le dais una vez. Supongo que en tablets y en móviles será distinto, pero solamente hay que desconectarlos y ya no se ven. Porque obviamente mis vídeos no son para verlos con subtítulos. De hecho, los subtítulos autogenerados son algo que recomiendo siempre no utilizar. O se va a buenas páginas web que tengan bien hechos los subtítulos, de los cuales la mejor con diferencia, la de los mejores subtítulos es TED.com, que sus subtítulos en inglés están siempre perfectos y los de otros idiomas también están muy bien. Los subtítulos autogenerados son la peste, son anatema. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sabes lo entiendes y lo que no sabes, para lo que te pueden ayudar, no lo coge el subtítulo tampoco, porque al ser una máquina no va a saber normalmente más que tú. Entonces lían más que otra cosa. Y algunas cosas que deberían ser fáciles, que a lo mejor las entenderías, el subtítulo está mal y te confundes. Así que subtítulos autogenerados, si le dais a subtítulos y te da a escoger inglés, español, lo que sea, normalmente es que alguien ha subido los subtítulos adrede. Pero si pone autogenerados, auto-generated, nope. Bad option. Now, let's go with the class. Let's continue with the class. Usos del infinitivo más to. Uses of the infinitive with to. Recordemos que en inglés tenemos el infinitivo con to be, to do, to lose. Y tenemos el gerundio, que es la forma ing, que la llaman gerundio, pero a mí me gusta llamarla ing form porque en algunos casos se usa como el infinitivo en español. En el vídeo anterior vimos que uno de los usos interesantes distintos en inglés del infinitivo con to es el para. Para un regalo para Peter is a present for Peter. Una horquilla para el pelo is a barrette for the hair. Entonces el for es el para personas y para cosas. Pero para hacer algo, para delante de verbo es to. A barrette to hold your hair. Glasses to see better. Cream to moisturize your face, para hidratar la cara. El para delante de un verbo es el to, y ese es uno de los usos que suelen crear más confusión del infinitivo con to. So, let's listen to these sentences and see what they tell us. 7.3 1. You need to be on time. Try not to talk too much. 2. It'll be nice to meet new people. It's important not to be late. 3. I don't know where to go or what to do. 4. Why did you wear a suit? To make a good impression. ¿Por qué llevaste un traje? ¿Por qué llevabas puesto un traje? Que aquí preguntaríamos ¿por qué te pusiste un traje? Para causar buena impresión. El para delante de un verbo es el to. Vamos a ver las otras. Necesitas llegar puntual. Ellos no dicen llegar a tiempo, sino estar a tiempo. Necesitas llegar puntual, llegar a tiempo. Try not to talk too much. Intenta no hablar mucho. Como veréis, si necesitas estar o intenta no hablar,
Este uso del infinitivo es igual que el infinitivo en español. Aquí no hay problema. It will be nice to meet new people. Adjetivo delante de infinitivo. Será agradable conocer a gente nueva. Es importante no llegar tarde. Aquí coincidimos con el español. Si delante va un adjetivo, detrás usamos el infinitivo. I don't know where to go or what to do. No sé a dónde ir o qué hacer. I don't know where to go or what to do. No sé dónde ir o qué hacer. En este caso, detrás de la palabra de pregunta, también va el infinitivo y también es así en español. Hasta aquí no hay problema. El problema normalmente viene con la parte 4, que como primero aprendemos el para con la palabra for, luego tendemos a confundir for también delante de un infinitivo. Entonces, para causar buena impresión, to make a good impression, llevé un traje para causar buena impresión. The infinitive is the base form of the verb. It is often used with to. It can be positive, to be, or negative, not to be. Bueno, imaginamos que hoy hay un trabajo, pero no quiero que me lo den, por lo que sea. Porque me lo ha ofrecido mi cuñado y me peleo con él, o porque me lo ha ofrecido mi suegro. Why did you wear an alien costume? To not cause a good impression. Para no causar buena impresión. Not to cause a good impression. So, usemos el infinitivo con to, después de varios verbos, want, need, would like, etc. Que se ve en la página, bueno, en la página que incluye en vuestro libro, porque el mío no coincide. Los verbos que van seguido con to o con ing hay que aprendérselos uno por uno. Like puede ir seguido de dos, de ambos. Need es siempre to, want to, need to. Would like, si el like va en condicional, siempre es to. Después de adjetivos, lo hemos visto. It will be nice to meet new people. Eso como en español, será agradable conocer gente nueva. It's important not to be late. Es importante no llegar tarde, not to be late. Pues lo que digo. Why did you wear an alien dress to the job interview? Not to make a good impression, que antes lo he dicho mal, perdón. Not to make a good impression, not to. After question words, después de las palabras de pregunta. No sé qué hacer, I don't know what to do, no sé dónde ir, I don't know where to go. Y para decir por qué hiciste algo, el para. I came to this school to learn English. ¿Ves que pone not for learn English? Si un verbo fuera detrás de for, que es preposición, tiene que ir con ing. Detrás de las preposiciones va ing. I'm thinking about studying English. I came here to study English. Vine a esta escuela para aprender inglés. To learn English. Infinitive without to. Remember that we use the infinitive without to with auxiliary verb. Auxiliary verbs. Do, does, didn't, and after most modal verbs. Can, could, would. Pero el infinitivo sin to es harina de otro costal. Do you live near here? Can you help me? I won't forget. What would you do? Pero de nuevo, esto es para los verbos auxiliares y modales. Okay, let's go to the uses of the gerund, la forma gerundio que yo llamo forma ing. So, porque, por ejemplo, para hablar de una actividad, comer, nadar, bailar, se dice eating, surfing, dancing. En ese caso nosotros diríamos comer o el hecho de comer, surf, y la actividad se llama surfing. Entonces, es un caso en el que en español usamos la forma, el infinitivo cuando ellos usan la forma ing, de ing form. Let's see the examples. 7.7 1. Eating outside in the summer makes me feel good. Happiness is getting up late and not going to work. 2. I love having breakfast in bed. I hate not getting to the airport early. 3. I'm thinking of buying a new car. Jim left without saying goodbye. Let's look at these sentences.
Comer fuera en verano me hace sentir bien. Este eating es la actividad de comer. Básicamente, al usar el infinitivo, estamos convirtiendo el verbo en un sustantivo. Es el hecho de comer. Pues eso en inglés es con la forma ing, no con el infinitivo. Happiness is getting up late and not going to work. La felicidad es levantarse tarde y no ir a trabajar. Again, this is different from Spanish. Es al revés que en español. En español lo haríamos con el infinitivo. I love having breakfast in bed. Me encanta desayunar en la cama. I hate not getting to the airport early. Odio no llegar pronto al aeropuerto, aunque hate puede ir con dos. I hate not to. Pero cuando hay una leve matiz de significado, incluso en los verbos que pueden llevar detrás tanto to como ing, que implica que ing se refiere más al proceso, a la actividad, que al resultado. I'm thinking of buying a new car. Estoy pensando en comprar un nuevo coche. Thinking of. Jim left without saying goodbye. Jim se fue sin decir adiós. Let's see the explanation. The ing form is the base form of the verb plus ing. It can be positive, going, or negative, not going. Recordad lo que dije en los primeros vídeos del not en oposición al no. Not niega el verbo, no niega el sustantivo, y si va delante de un adjetivo, pues niega el sustantivo al que el adjetivo está calificando, porque es un adjetivo calificativo. Utilizamos el gerundio o forma ing, we use the gerund or ing form as a noun como nombre, como el sujeto u objeto de la frase. Eating food in summer makes me happy. Comer en verano me hace sentir feliz. Me hace feliz. Makes me happy. I am made very happy by eating in summer. A mí me hace muy feliz comer en verano. Puede ser el sujeto o el objeto de la oración. Creo que había aquí un ejemplo con el objeto. Ajá, happiness, la felicidad, sujeto, es objeto directo. Levantarse tarde y no ir al trabajo. Getting up late and not going to work. Entonces, cuando tenemos que convertir el verbo en sustantivo, en español lo hacemos con el infinitivo, pero en estos casos en inglés se hace con la forma ing. Por eso prefiero llamarla forma ing, para que no la confundamos con el gerundio español, porque no es lo mismo. After some verbs like love, hate, enjoy, etc. Enjoy siempre va seguido de ing, pero like puede ir seguido de to y de ing, a no ser que sea would like, que siempre es would like to. Hate también puede ir seguido de ambos. After prepositions, como he dicho antes, detrás de preposición siempre va a ser ing. Por eso, si alguna vez os confundís y decís for delante de un verbo, es for doing, not for to do. Lo ideal es to do, para hacer, pero for doing va a sonar mejor que for to do. Y podemos recordar en breve las prácticas de pronunciación. Y ahora have to, don't have to, must, mustn't. Let's review it. I know we saw it in the class, but I think it's Bueno, have to, tener que. Obligación. Don't have to, no tener que. Carencia de obligación, no está prohibido. Si quieres lo haces. For example, everyone in this class who did the exam of the second term passed the second term. Todos los que habéis hecho el examen del segundo trimestre habéis aprobados. Because you passed, you don't have to do the actividades evaluables of next week. You can do them, but you don't have to. Podéis hacerlas, pero no tenéis por qué. You don't have to. I recommend you to do them for practice. It's not good for me because I will have to correct them, but you should do them to practice. However, if you did not do the exam in the second term, if you did not do the April exam, you must do the actividades evaluables. Because this year, at the end, we don't have an exam. In June, we have actividades evaluables. You must do them to pass the exam. Let me remind you of this. Permitidme que recuerde esto. Todos los que os presentasteis a la segunda evaluación aprobasteis el examen de la segunda evaluación. Por evaluación continua, ya estáis aprobados. Os recomiendo hacer las actividades evaluables de la semana que viene como práctica. ¿Es obligatorio? Must you do them?
¿Debéis hacerlas? No. Do you have to do them? No, you don't have to. Should you do them? I think you should. But again, you don't have to. De hecho, ni siquiera tenéis que hacer ahora mismo todos estos ejercicios de esta revisión. Si alguien no tiene tiempo para hacer la revisión ahora, creo que una buena idea sería, tanto para los que vayáis a hacer estos vídeos de revisión con sus ejercicios, como para quienes no los hagáis, creo que sería ideal que os guardarais los enlaces a estas 2 clases y los hicierais las 2 semanas primeras de septiembre, antes de empezar en el B1. O por lo menos que le echarais un vistazo para así refrescaros la memoria, porque creo que os puede venir muy bien. Porque además, otra cosa que podemos hacer ahora, que no hemos podido hacer al principio, es relacionar unas ideas con otras. Sorry. Let's listen to this. 7.13. I have to speak English at work. She has to get up at 7 every day. Give me a second here. 7.13. I have to speak English at work. She has to get up at 7 every day. I have to speak English at work. Tengo que hablar inglés en el trabajo. She has to get up at 7 every day. Tiene que levantarse a las 7 todos los días. We don't have to wear a uniform at this school. No, we don't have to. He doesn't have to work on Saturdays. Lucky him. Do I have to buy a grammar book? What time does she have to get up in the morning? Okay. Have to talk about rules and obligations. We don't use don't have to say that there is no obligation or that something is not necessary. We do that to make questions and negatives. Do I have to go? We don't contract have or has. No se contrae el have to. Se contraen el have got y el have. Se contrae el present perfect. I've done my homework. She's done her homework. They've gone to Italy. Pero el have to no se contrae. ¿Ok? Must, mustn't. La T de mustn't en el negativo. Mute. You don't hear it. Must es deber. Have to, tener que. 7.14. You must do your homework tonight. She must tidy her room before she goes out. You mustn't leave your bags here. I mustn't forget to call her tonight. Must I go to bed now? When must we decide about the party? Okay. We use must plus verb, infinitive without to, como son modales, como must es un modal, no lleva el to detrás, ¿vale? I must do, I must think, lleva el infinitivo sin to. To talk about rules and obligations. Must, mustn't are the same for all persons. No hay cambio en la tercera persona del singular. Mientras que en have to sí que lo hay. She has to, he has to, it has to. We use mustn't plus the verb infinitive without to say something is prohibited. Cuando la diferencia principal entre must y have to es que must en negativo implica prohibición. You mustn't speak in the library. You mustn't use your mobile phone in the theater. You mustn't go out without a mask. You mustn't go to Mercadona you mustn't go to the supermarket without a face mask and plastic gloves. ¿Okay? Son muy parecidos, pero hay una diferencia general. Have to se usa para obligaciones generales, una regla en el trabajo, el colegio o una ley. Y en inglés británico suelen usar must para una obligación personal, una que el hablante se impone a sí mismo. Esta idea de que nosotros decimos tengo que hacer esto, ellos dicen I must do that, que es una obligación interna. No obstante, cuando la orden se da a otra persona, you must do this or you mustn't do this, la regla suena más fuerte con must, debes, que con have to, tienes que.
De todas formas, son bastante similares. De hecho, must solamente se puede usar en present simple. No se puede usar ni en futuro, con will, ni con el going to, ni en pasado, ni en present perfect. Entonces, si tengo que usarlo en pasado, tengo que usar have to. De modo que no son tan diferentes, teniendo en cuenta que have to es lo que vas a usar siempre que tengas que usarlo en pasado. O sea, yo, por ejemplo, now I don't have to do homework. But in the past, when I was a student, I had to do homework. I mustn't do homework, sorry. Now I must pay taxes. Ahora debo pagar impuestos. I must pay taxes. But in the past, I didn't have to pay taxes. Entonces, en el pasado o en el futuro, si cambias la forma verbal a algo que no sea el present simple, hay que usar have to para la obligación y para la carencia de obligación, porque para la prohibición habría que usar otra cosa, ya que no significan lo mismo. Lo importante, mustn't and don't have to have mustn't and don't have to have completely different meanings. Compare, you mustn't go, it's prohibited, está prohibido, no vayas. You don't have to go, you can go if you want, but it's not obligatory or it's not necessary. El you impersonal, esto es muy interesante. En inglés no tienen lo que en español creo que se llama la refleja o la pasiva refleja, que es esto se hace así, esto se dice así. En este caso lo que usan es el you general o you impersonal. Por ejemplo, para que os acordéis fácilmente con una frase. La frase famosa de solo se vive una vez, en inglés es you only live once. You only live once es solo se vive una vez. Por supuesto, esto depende, por ejemplo, del contexto. Si le estoy hablando a una persona, el you pues será tú, esa persona. Si le estoy hablando a un grupo, el you será vosotros. Pero si estoy leyendo una receta de cocina que dice you have to do this, you have to crack the eggs, and you have to mix the eggs. Tienes que cascar los huevos, tienes que, en ese caso, puede traducirse por hay que cascar los huevos. Sorry. Someone is playing with the keyboard again. En algunos casos se puede traducir el you por el esto se hace así, esto se hace así, que en español es la pasiva refleja, o era así cuando yo lo estudié, debido a que los términos gramaticales cambian. Primero fue el objeto directo, luego el complemento indirecto, ahora no sé cómo se llaman, pero es esta idea de esto se hace así. Impersonal you, el tú impersonal. Que esto en español también lo tenemos. Cuando tú dices esto o cuando tú dices lo otro, estás diciendo cuando la gente dice esto o cuando la gente dice lo otro. We often use have to and must with impersonal you. You, people in general. For example, you have to wear a seatbelt in a car. Tienes que ponerte el cinturón en el coche. Todo el mundo. You mustn't take photos in the museum. No debes sacar fotos en el museo. Está prohibido sacar fotos en el museo. Pues esto lo podríamos decir. Se debe llevar el cinturón en el coche. No se debe sacar fotos en el museo. Okay? Sorry for the interruption. I had a technical problem. I just wanted to add a little detail. Must as a supposition. Igual que en español, deber es la obligación, debo hacer esto, debo hacer la otro, y deber de es suposición, deben de ser las 7, debe de estar a punto de llover. En inglés, must, sin cambiar la preposición, también significa suposición. Por ejemplo, the sun is up. It must be noon. El mediodía. Sun is up. It must be noon. Or the sun is out. It must be 7. It must be 7. O hay una canción, que os la voy a poner, que dice It must have been love. Debe de haber sido amor. Quiere decir que si lo veis en algún contexto y no entendéis qué es lo que puede significar, tenemos que recordar que must también significa, igual que en español, debe de. Es una forma de suposición. ¿Ok?
This is the last video of the class, I think, because es el último vídeo de la clase porque en cuanto a la unidad 8 ya hemos visto con varios vídeos, y de hecho creo que son vídeos de la semana pasada, si no de la anterior, toda la gramática de esa unidad. No me pises el teclado, don't step on my keyboard. Ya me lo piso. And the point here, y el asunto es repasar. Y entonces tengo vídeos ya sobre el first conditional y también tengo datos sobre... Sorry, I have videos about the first conditional and the other things that we saw in that other unit. Como ya tenemos vídeos hechos del primer condicional, había pensado en solamente volver a pasaros vídeos del primer condicional, pero esta vez que están en inglés, aunque ya los habéis visto, y adelantar un poquito cómo podemos cambiarlos o cómo podemos usarlo de distintas formas. O sea, lo que voy a hacer es ampliar un poco de repaso. Should, shouldn't. Should, shouldn't. Deberías, no deberías. Ought, no, como es un modal, no lleva el to detrás. Cuando un modal lleva el to detrás, normalmente se lo ponen, como en have to, ought to. Ought to, ought not to. Funciona exactamente igual que should, significa exactamente lo mismo. No hace falta que lo uséis, pero sí hace falta que lo sepáis, porque cuando menos te lo esperas lo usan. Let's go here. 8.2. 1. You should leave your boyfriend. Deberías dejar a tu novio. She's very stressed. She shouldn't work so hard. Está muy estresada. No debería trabajar tan duro. This is Spain. Not a lot of people have jobs, but those who have jobs work very hard. You shouldn't drink coffee in the evening. It'll keep you awake. No deberías beber café por la tarde-noche o por la noche. Te mantendrá despierto. 2. I think you should get a new job. Creo que deberías encontrar otro trabajo. Ellos dicen un trabajo nuevo, nosotros diríamos otro trabajo. I don't think you should speak to him. No creo que debas hablarle. En español decimos creo que no deberías, pero en inglés para el creo es yo pienso, I think you shouldn't, I don't think you should speak to him. En español decimos creo que no deberías, en inglés dicen no creo que deberías. Nos suena muy raro, pero como se ha visto anteriormente para el, creo que se vio para el I don't think you're going to, I don't think it's going to rain. Pasaba lo mismo con el going to, que dicen I think it's going to rain, I don't think it's going to rain, pero, o I don't think it will rain, que le ponen el negativo al no creo. En español decimos yo creo que no lloverá, o yo creo que no va a llover. Pues ellos dicen yo creo que lloverá, yo no creo que lloverá. I don't think it will rain. Pues lo mismo, I don't think you should. We use should, shouldn't to give somebody advice or say what we think is the right thing to do. Should, deberías, lleva implícita una obligación moral. Deberías dejar de fumar. So, should, shouldn't is the same for all persons. En este caso lo hemos visto antes, también lo vimos con Easy y Mandy, la diferencia entre have to y should. Y ahora vamos al first conditional. Vamos a escuchar, esto lo hemos explicado bastantes veces, tengo más vídeos que os los añadiré, pero son opcionales. Pero quiero que escuchéis los ejemplos y voy a detallaros un par de detalles que nos pueden ayudar a utilizar el first conditional mejor y ganando expresividad y capacidad de comunicación solamente con la construcción del first conditional. 8.12. 1. If we get to the airport early, the flight will be delayed. If you tell her the truth, she won't believe you. What will you do if you don't find a job? 2. If you don't go, she won't be very pleased. She won't be very pleased if you don't go. 3. If you miss the last bus, get a taxi.
If you miss the last bus, you can get a taxi. Fijaos este uso. If you miss the last bus, get a taxi. Si pierdes el último autobús, coge un taxi. Esto lo he comentado también en uno de los vídeos de repaso de la clase anterior. Para dar órdenes puedes usar el first conditional sin el will, sino en la segunda parte usas el imperativo. Si pierdes el último autobús, puedes coger un taxi. Pero otras formas de usar el first conditional son are. I like this number here. Let's have a look at this. Recordemos siempre que el orden de los factores no altera el producto con el primer condicional. Puede decir, if it rains, wear your boots. O wear your boots if it rains. If I get a job, I will buy a car. I will buy a car if I get a job. Pero también podemos sustituir el if por un par de palabras más que nos van a facilitar la comunicación. En vez de if podemos decir unless, que significa a menos que. Obviamente el verbo tiene que cambiar si usamos unless. Por ejemplo, el ejemplo de I will buy a car if I get a job, podríamos decir unless I get a job, a menos que consiga un trabajo, I won't buy a car. Lo que tiene mucho sentido. Unless it rains, don't take your umbrella. A no ser que llueva, no cojas el paraguas. O, de nuevo, el orden de los factores no altera el producto. Don't take your umbrella unless it rains. Y una forma también muy útil de usarla es con las oraciones subordinadas que empiezan con when. Este es típico de nuevo para dar, creo que además me suena que lo he dicho en la anterior clase. Esto es típico para decirle a un hijo que llame. When you arrive to the hotel, please call me. Or please call me when you arrive to the hotel. Es la misma forma de dar una orden, pero en vez de usar el if cuando llegues digo el when. Y la construcción es casi igual, pero me permite expresarme mejor y añadir un tipo de frase de establecer la situación en el tiempo de la que antes pues, no disponía. También lo podemos usar con el con el condicional, el first conditional con will, lo que le contestaría a un hijo. Don't worry, Mom. I'll call you when I get to the hotel. Don't worry, I'll pay you when I get the money. Te pagaré cuando consiga el dinero, no si consiga el dinero. When I. Entonces, solamente quería añadir estos detallitos al first conditional, que ya lo hemos visto, para que podáis utilizar más oraciones, o por lo menos que sepáis que este tipo de construcciones existen, para que podáis expresaros mejor y más con el mismo first conditional. Sin necesidad de aprender mucho más, tenemos muchas más formas de expresarnos. So, the last part, there is nothing to explain here. El problema aquí es que ya no hay nada que explicar. Voy a darle al play para que lo veáis, pero esto es una cuestión de aprendérselo. Así que, como en todo, cuando termine este vídeo os voy a poner ejercicios para que podáis practicar y ya si queréis podéis hacer las actividades evaluables la semana que viene. La semana que viene no estaré conectada porque tendremos que hacer las actividades evaluables y quien quiera pues tendrá que apuntarse para conectarse para hacer las actividades evaluables el día del examen oral. Si no recuerdo mal, os mandé el enlace de las fechas de los exámenes y qué día es el oral y qué día es el escrito. Tienen preferencia los alumnos que han suspendido.
la segunda evaluación, porque son los que necesitan hacer las actividades evaluables, así que ellos tendrán tendrán preferencia. He dicho tienen experiencia. Tienen preferencia para escoger ahora los alumnos que han suspendido y los demás, pues se os envía el examen, lo devolvéis en el día y os podéis apuntar a las horas que os resulten interesantes. Entramos de cuartos de horas para el diálogo y para el monólogo para poder realizar esas actividades, ¿de acuerdo? La semana siguiente, el lunes 22, si no recuerdo mal, o el lunes 21, give me a second. Sí, el lunes 22 revisaremos el examen, me podréis preguntar cualquier duda que tengáis y realizaremos las encuestas al alumnado para que podamos mejorar la escuela y mejorar todo el trabajo que hacemos. Si alguien no tiene tiempo para hacer estas 2 clases de repaso que he creado en los últimos días, os recomiendo, pues si queréis, continuad con las clases que os hayan quedado del curso, las anteriores, y estas, si queréis, os recomiendo que la guardéis para, repito, la semana de antes de que empecéis con el B1, porque aunque no hagáis todos los ejercicios, creo que podría ser interesante que dentro de un par de meses le volváis a echar un vistazo a estos vídeos antes de volver a clase. So, let's just listen to it. 8.22. Whose coat is it? It's my coat. It's mine. Whose jacket is it? It's your jacket. It's yours. Whose phone is it? It's his phone. It's his. Whose bag is it? It's her bag. It's hers. Whose dog is it? It's our dog. It's ours. Whose house is it? It's their house. It's theirs. Okay, so the big fat review, the great review of the whole year is over with this. Please do your exercises. Thank you for continuing working despite the pandemic. Thank you for continuing studying English. Thank you for all your hard work during the year. Thank you for helping me become a better teacher. I hope you have a wonderful summer with your family and with everyone. And I hope you continue learning English and I see you one day in the C1 class. Have a great weekend and see you online next week. Goodbye.